resolver la parte teórica del segundo examen parcial y la parte teórica consta de 5 preguntas. Vamos a resolver la primera. La primera pregunta nos dice, se quiere disminuir la rapidez de una onda en una cuerda a la mitad de su valor, cambiando la tensión en la cuerda. Entonces, ¿por qué factor se debería disminuir la tensión en la cuerda? Bueno, para esto primero hay que recordar la fórmula para la velocidad en las cuerdas. Esa fórmula es igual a velocidad es igual a raíz de la fuerza sobre densidad lineal. Y nosotros vamos a tener dos fórmulas iguales para dos fórmulas para las distintas velocidades. Para la velocidad 1 vamos a ponerle un 1, un subíndice y un subíndice aquí también para diferenciarlas. Y también para la velocidad 2 es igual a raíz de la fuerza 2 sobre la densidad lineal. La densidad lineal es la misma porque no se cambia de cuerda. Entonces, tenemos que la velocidad 2 va a ser un medio de la velocidad 1, porque dice que se quiere disminuir a la mitad de su valor. Entonces, velocidad 2 es igual a un medio de la velocidad 1. Reemplazamos los valores que tenemos y nos quedaría velocidad 2 ¿qué es esto? Es un medio de esto. Entonces, pasamos la raíz como un cuadrado de este lado y nos quedaría que la fuerza 2 sobre la densidad lineal es igual a un cuarto de la fuerza 1 sobre la densidad lineal. El cuadrado elimina la raíz. Entonces la densidad lineal la tenemos de ambos lados. Entonces se elimina y nos quedaría que la fuerza que necesitamos para producir la velocidad 2 es un cuarto de la fuerza 1. Con esto ya tenemos resuelta la primera pregunta de la parte teórica del examen del segundo parcial. Vamos a resolver la segunda. La segunda pregunta dice, la intensidad de ondas electromagnéticas desde el Sol a la Tierra es de 1400 watts sobre metro cuadrado. La distancia desde Marte al Sol es aproximadamente 3 medios de la distancia de la Tierra al Sol. Entonces la intensidad de las ondas electromagnéticas del Sol en Marte es... Para ello hay que recordar también la fórmula de la intensidad, la cual es igual a intensidad es igual a 4pi por radio al cuadrado, y esto se lo vamos a dividir a la potencia. Ahora, nos dice que la intensidad de ondas electromagnéticas del Sol a la Tierra es de cierto número. Ese número en sí no nos importa, entonces vamos a clasificar esta fórmula como la intensidad a la Tierra, y luego nos dice que la intensidad para Marte, bueno, no nos dice que la intensidad para Marte, pero nos dice que el radio de la Tierra, digo, el radio a Marte es 3 medios del radio a la Tierra. Entonces esto lo vamos a reemplazar para la fórmula de la intensidad en Marte y nos quedaría 4pi 3 medios del radio de la Tierra al cuadrado, y esto se lo dividimos a la potencia.
La potencia se conserva, hay que recalcar eso. Entonces nos quedaría que la intensidad de Marte es igual a 4pi por 9 cuartos del radio de la Tierra al cuadrado, y esto dividiéndose a la potencia. Y luego hacemos la ley del sándwich y nos queda que la intensidad en Marte es igual a 4 novenos de 4pi radio de la Tierra al cuadrado, dividiéndoselo a la potencia. Y nosotros ya sabemos que esto es la intensidad para la Tierra, entonces nos quedaría que la intensidad en Marte, para Marte sería 4 novenos de la intensidad de la Tierra. Y así ya resolvemos la segunda pregunta de la parte teórica del examen y pasemos a la tercera. La tercera es un poquito más larga. Nos dice: estás parado en la banqueta cuando escuchas el sonido del claxon de un carro que se acerca a alta rapidez constante. Escuchas una frecuencia de 80 Hz y luego que el carro pasa frente a ti, escuchas una frecuencia de 72 Hz. ¿A qué rapidez estaba viajando el carro? O sea, nos dice, escuchas 80 Hz antes del que el carro pase frente a ti. Entonces aquí estás tú y aquí está el coche. Y aquí escuchas a 80 Hz. Luego lo pasa y se escucha a 72 Hz. Ahora, para ello hay que recordar la fórmula para la frecuencia percibida. Y nos dice frecuencia percibida es igual a la frecuencia real multiplicando a la velocidad del sonido más menos velocidad observador sobre velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente. Para la parte de arriba va a ser más cuando el observador se vaya acercando hacia la fuente y va a ser menos cuando el observador se esté alejando de la fuente. Y abajo va a ser más cuando la fuente se esté alejando, cuando se esté alejando, y menos cuando se esté acercando. Entonces, para la parte de 80 Hz tenemos frecuencia percibida, que es 80, va a ser igual a la frecuencia real, y aquí la velocidad del sonido es 343, velocidad sonido 343 metros sobre segundo, más 0, aquí podemos ponerle menos 0 más 0, pero no importa porque el observador está quieto sobre 343, y aquí el signo que vamos a usar es de negativo, debido a que se está acercando, menos velocidad de la fuente. Ahora, pasamos esto multiplicando y luego vamos a multiplicar el 80 por esta expresión, y nos va a quedar que la fuerza real es igual a la 27.740 menos 80 multiplicando a la velocidad de la fuente, y esto sobre 343. Vamos a hacer ahora lo mismo para cuando ya pasó el carro al monito, y nos queda 72 es igual a fuerza real por 343 más 0
sobre 343 más velocidad de la fuente. Aquí ya cambiamos a más porque la fuente ya se está alejando. Entonces nos queda que la frecuencia real es igual a 24.696 más 72 velocidad fuente sobre 343. Esto lo vamos a igualar con esto. Y bueno, como tenemos 343 en ambas expresiones, las podemos eliminar. Y nos va a quedar, entonces ya despejando, 80 más 72, 152. Velocidad fuente es igual a 27.774 y el 152 divide este valor y nos queda que la velocidad de la fuente es igual a 18.02 metros sobre segundo. Con esto ya tenemos resuelta la tercera pregunta de la parte teórica del examen. Pasemos a la cuarta. Y la cuarta pregunta nos dice: un medidor de sonido colocado a 3 metros de una bocina registra un nivel de sonido de 80 decibeles. Si el volumen de la bocina se disminuye hasta que la potencia se reduce por un factor de 25, ¿qué registrará el medidor? O sea, ¿qué nivel de sonido registrará? Y bueno, para ello hay que recordar la fórmula para el nivel de sonido. Es decibel va a ser igual a 10 multiplicando al logaritmo base 10 de cierta intensidad sobre la intensidad base, y la intensidad base es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Ahora, nos dice que tenemos 80 decibeles. Entonces, reemplazamos aquí 80, tenemos el 10 logaritmo base 10 de la intensidad sobre intensidad base, y nos quedaría entonces que la intensidad que habría en este caso es igual a 80 sobre 10 es igual a 8, y luego multiplicamos por 10 para eliminar el logaritmo y nos quedaría 10 a la 8 por 1 por 10 a la menos 12, y nos quedaría que el valor de la intensidad para este nivel de sonido es igual a 1 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado. Sin embargo, este no es el valor que nos está pidiendo. Nos está pidiendo si el volumen de la bocina cuando se disminuye hasta 25. Ahora, nosotros sabemos también por aparte que la intensidad es igual a 4 pi por radio al cuadrado, y esto se le está dividiendo a la potencia. Y nosotros vamos a tener una intensidad, esta va a ser nuestra intensidad 1, y nuestra intensidad 2 va a ser cuando la intensidad 1 se haya disminuido en un factor de 25. Entonces es 1 sobre 25 es igual a, multiplicando a la intensidad 1. Ahora, la intensidad 1 va a ser igual a, la vamos a despejar en esto, entonces nos quedaría que la intensidad 2 es igual a un 25avo de 4 pi por radio al cuadrado, que se le está dividiendo a la potencia. Y también, y la intensidad 2, pues, ay, ya me equivoqué.
No. O sea, no. Puse las fórmulas al revés. O sea, tenemos que la potencia 2 va a ser igual a un 25avo de la potencia 1. Y nosotros sabemos que, bueno, potencia va a ser igual a 4pi. No. No, sí estaba bien. No. Nos queda, bueno, intensidad es igual a 4pi por radio al cuadrado dividiéndose la potencia, ¿no? Sí estaba bien. Y nos dice que la potencia disminuye en un factor de 25. Entonces la potencia 1, potencia 2 es igual a un 25avo de la potencia 1. Por lo tanto, si esta es nuestra intensidad 1, la potencia 2 es igual a un 25avo de la de 4pi por radio al cuadrado de la intensidad 1. Y si la potencia 2 tiene su propia intensidad, entonces nos quedaría intensidad 2 es igual sobre 4pi por radio al cuadrado es igual a un 25avo de la intensidad 1 sobre 4pi por radio al cuadrado. El radio pues se conserva y tenemos esta expresión en ambos lados, entonces se elimina y nos quedaría que la intensidad 2 es igual a un 25avo de la intensidad 1. Y así se resuelve la cuarta pregunta. No, bueno, así se comprueba la parte que nos dijo de la potencia. Y ya nada más nos quedaría reemplazar decibeles, el nivel de sonido 2 va a ser igual a 10 logaritmo va a ser 10 de un 25avo de 1 por 10 a la menos 4 sobre 1 por 10 a la menos 12. Y el nivel de sonido 2 nos quedaría que es igual a 66.02 decibeles. Y así se resuelve la cuarta pregunta de la parte teórica. Y para la última, que dice lo siguiente, se resuelve de la siguiente manera. Nos dice, un reloj usa un péndulo que consiste en una barra delgada conectada a una masa pequeña y pesada. ¿Qué tan larga debe ser la barra para que el periodo de oscilaciones sea de un segundo? Bueno, para esto tenemos una fórmula, es igual a periodo es igual a 2pi por raíz de la longitud sobre la gravedad. Esta fórmula se saca con base en la fórmula de omega, que es igual a raíz de k sobre m, y de otras igualaciones. Entonces nos dice que el periodo tiene que ser de 1. Luego tenemos 2pi y la gravedad es 9.81 y nos pide la longitud. Entonces ya solo sería cuestión de despejar. Nos quedaría que L va a ser igual a 1 sobre 2pi al cuadrado por 9.81. Y despejando, multiplicando, nos quedaría que L va a ser igual a 0.24 metros. Y con esto ya tenemos resuelto la quinta pregunta de la parte teórica del examen y toda la parte teórica en sí. Y eso sería todo.